Las 12 horas que Renata le concedió a Abraham se deslizaron como arena entre los dedos de un moribundo. En el refugio improvisado de la camioneta, mientras Elena dormía sedada en el asiento trasero, Abraham conectó el segundo disco duro a un ordenador portátil que Sofía le había enviado por mensajero urgente. Los archivos estaban protegidos por un sistema de encriptación biométrica que requería la huella dactilar de Tomás, pero Sofía, desde su departamento en la ciudad, había encontrado una brecha. Una copia de seguridad de la huella de Tomás estaba almacenada en los registros migratorios de Veracruz, porque él había viajado a Europa hacía 3 años con un visado que requería sus datos biométricos. Abraham no podía creer su suerte. Su antigua amiga había pirateado la base de datos del INE en menos de 6 horas y le había enviado el archivo de la huella digital. Ahora solo necesitaba llegar a la clínica, conectarse al sistema central y desactivar los explosivos antes de que Tomás activara el detonador manual. Pero el tiempo se agotaba, porque Mary llevaba ya 9 horas en poder de Tomás, y las noticias en la televisión mostraban a la Policía Federal rodeando el perímetro de la clínica, preparando un asalto que sin duda pondría en peligro la vida de todos los rehenes. Abraham tomó su arma, la única que le quedaba, y se preparó para volver a la clínica. Pero Elena despertó en ese momento y lo agarró por la manga de la chaqueta con una fuerza que no esperaba de una mujer tan débil. «Abraham, espera. Antes de que vayas, tengo que decirte algo que cambiará todo lo que crees saber. Mary no es tu hermana biológica». Abraham se quedó petrificado y Elena continuó con la voz entrecortada por el llanto. «Cuando escapé del accidente, estaba embarazada de ti, pero también estaba cuidando a una niña que mi mejor amiga, la verdadera madre de Mary, había dejado en mis brazos antes de morir en el mismo atentado que mató a tu padre. Yo adopté a Mary para protegerla, pero no compartimos sangre. Tomás lo sabía, por eso lo usó como arma contra ti, porque sabía que el amor que sentías por ella te paralizaría si creías que era tu hermana. Pero no lo es, Abraham. Mary es la hija de la mujer que murió para salvarme, y tú eres mi único hijo. Ámala sin miedo, porque ella es tuya, y tú eres de ella, sin la sombra de la sangre prohibida». Abraham sintió que el peso de la montaña que había estado cargando en el pecho se desvanecía en un segundo. Las lágrimas le brotaron de los ojos, no de tristeza, sino de alivio, de un amor que ahora podía florecer sin el veneno de la culpa. Abrazó a su madre con una intensidad que ella no había sentido en décadas, y luego, con la certeza renovada, salió de la camioneta y corrió hacia el perímetro de la clínica. Renata lo esperaba con un equipo de 10 comandos, todos vestidos de negro y armados con rifles de asalto. El plan es simple. Tú entras por el sótano con el dispositivo de la huella, te conectas al sistema central y desactivas los explosivos. Mientras tanto, mis hombres crearán una distracción en la entrada principal. Pero tienes que ser rápido, Abraham. Mary no puede aguantar mucho más. Tomás está nervioso, y los hombres nerviosos cometen errores fatales. Abraham asintió, ajustó su chaleco antibalas y desapareció en la oscuridad del túnel subterráneo, mientras los helicópteros comenzaban a sobrevolar el edificio y los altavoces de la policía exigían la rendición de Tomás. El túnel era húmedo y olía a moho, pero Abraham conocía cada recoveco gracias a los planos que Sofía le había enviado. Llegó a la sala de máquinas del sótano, donde se encontraba el panel de control central de los explosivos. Con manos temblorosas pero firmes, conectó el dispositivo portátil al panel y deslizó el archivo de la huella dactilar de Tomás. La pantalla parpadeó en verde y mostró un mensaje: Sistema de desactivación activado, iniciando secuencia de desconexión. Abraham contuvo la respiración, mientras los segundos se alargaban como horas, y entonces un sonido metálico le confirmó que los explosivos estaban desactivados. Pero en el mismo instante, un ruido de pasos resonó detrás de él, y al girarse se encontró con Javier Alarcón, el jefe de la policía secreta. Un hombre de aspecto imponente con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha y una pistola apuntando directamente a su pecho. «Abraham Montero», dijo Alarcón con una voz que era puro hielo. «Ha sido un dolor de cabeza desde que naciste, pero hoy termina todo. Tomás me ha vendido a cambio de su libertad, pero yo no necesito su libertad para destruirte. Tú has desactivado los explosivos, sí, pero aún puedes detener la bala que ahora mismo está en el cañón de mi arma». Abraham no se movió. En su mente la velocidad del pensamiento superaba la velocidad de la bala. Recordó que Mary llevaba un transmisor oculto en su ropa, un dispositivo que Sofía había activado antes de que ella entrara en la clínica y que transmitía audio en tiempo real. Si él podía hacer que Alarcón confesara, tendría la prueba definitiva para inculparlo.
Así que en lugar de alzar las manos o suplicar, Abraham sonrió con una calma que desconcertó a Alarcón y dijo: «Javier, ¿crees que he venido sin un plan de respaldo? Mis abogados están esperando con una orden judicial para registrar tu oficina, y dentro de 3 minutos el mundo sabrá que eres el verdadero cerebro detrás de la muerte de mi padre. Dispara si quieres, pero tu legado será el de un asesino, no el de un líder». Alarcón apretó el gatillo, pero la bala no salió porque en ese preciso instante, la puerta de la sala de máquinas se abrió de golpe y Renata irrumpió con 2 comandos, disparando al aire para aturdir a Alarcón, que cayó al suelo con las manos en la nuca, derrotado, atrapado en su propia arrogancia. Con Alarcón esposado y escoltado fuera de la clínica, Abraham corrió hacia la sala de control en el 2º piso, donde Tomás tenía a Mary retenida. Al llegar, encontró la puerta abierta y a Mary, de pie, ilesa, con los ojos brillantes y una sonrisa en los labios. Tomás estaba en el suelo, desarmado y con las manos atadas a una tubería, y Mary sujetaba su propia pistola que había logrado esconder bajo su vestido durante el traslado. «No necesité que me rescataras, Abraham», dijo Mary con un tono de orgullo mezclado con cansancio. «Pero agradezco que hayas llegado justo a tiempo para ver cómo ataba a este cabrón». Abraham cruzó la habitación en 3 zancadas, la abrazó con toda la fuerza que pudo y le susurró al oído: «No eres mi hermana. Mi madre me lo dijo. Eres libre, Mary, y yo soy libre de amarte sin esa sombra». Mary abrió los ojos con incredulidad, y luego, mientras las lágrimas de alivio y felicidad le corrían por las mejillas, le devolvió el abrazo y le dijo: «Sabía que no podíamos ser hermanos, porque el amor que siento por ti es más fuerte que cualquier lazo de sangre. Siempre lo supe». La policía entró en la clínica minutos después y se llevaron a Tomás y a sus cómplices mientras los medios de comunicación cubrían el operativo en directo. Renata se encargó de dar la rueda de prensa, mostrando las pruebas del disco duro y desmontando las mentiras de Tomás. Abraham y Mary, sin embargo, no estaban para ceremonias. Salieron de la clínica por la puerta trasera, se subieron a la camioneta donde Elena los esperaba y condujeron durante horas hasta una cabaña en la playa de Tulum, que Renata les había preparado como refugio temporal. Allí, bajo el sol del Caribe, los 3, Abraham, Mary y Elena, se sentaron a la orilla del mar a ver las olas romper contra la arena. Elena, que llevaba una década sin ver el cielo abierto, levantó el rostro hacia el sol y dijo con una voz que era pura paz: «Por fin estamos juntos. Después de tantos años de mentiras y dolor, mi familia está completa». Mary y Abraham se tomaron de la mano y por primera vez en sus vidas no había sombra de duda entre ellos. Pero la paz no duró todo el día. Al atardecer, Abraham recibió una llamada de Sofía, que le informó que Tomás, mientras era trasladado a prisión, había logrado escapar gracias a un cómplice encubierto. «Abraham, Tomás está suelto y ha jurado vengarse de ti y de Mary. No sé dónde está, pero sé que va a por vosotros». Abraham apretó el teléfono y miró a Mary, que estaba jugando con la arena junto a su madre. No podía decirles que el peligro aún acechaba, porque Elena acababa de recuperar la libertad y Mary apenas había sanado sus heridas. Así que guardó el teléfono en el bolsillo y decidió esperar a la mañana siguiente para idear un nuevo plan. Esa noche, mientras Mary dormía a su lado en la cabaña, Abraham no cerró los ojos. Vigiló cada sombra, cada ruido, con la mano siempre cerca del arma. La madrugada trajo consigo una tormenta tropical que azotó la costa con vientos furiosos y lluvia torrencial. Abraham estaba en la puerta de la cabaña, mirando la tempestad, cuando vio una figura moverse entre los cocoteros. No era Tomás, pero era alguien que reconocía: Darío Salvatierra, el abogado traidor, que llevaba un impermeable negro y una pistola con silenciador. Darío alzó el arma y apuntó a Abraham, pero antes de que pudiera disparar, un rayo iluminó el cielo y Mary apareció detrás de él con un palo de madera en las manos y golpeó con todas sus fuerzas la muñeca de Darío, haciéndole soltar la pistola. Darío cayó al suelo y Abraham lo inmovilizó con una llave de brazo, mientras Mary recogía el arma y apuntaba al abogado caído. «¿Dónde está Tomás?»,
preguntó Abraham con la voz ronca. Darío escupió sangre y arena y respondió con una risa amarga. Tomás está muerto. Lo maté yo mismo antes de venir aquí, porque él iba a entregarme a la policía a cambio de su libertad. Ahora me has atrapado a mí, pero no sabes que Tomás tenía un último seguro, una caja con documentos que incriminan a vuestra madre, Elena. Si no me dejáis ir, esos documentos verán la luz y ella irá a la cárcel por cómplice del asesinato de su propia amiga. Mary y Abraham se miraron con desconcierto. ¿Elena cómplice? Era una acusación demasiado absurda para ser cierta, pero en el mundo de la traición, todo era posible. En ese momento, Elena salió de la cabaña con una linterna en la mano y al ver a Darío en el suelo, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. «Déjalo ir, Abraham», dijo Elena con una voz que no suplicaba, sino ordenaba. «Él dice la verdad. Fui yo quien entregó a su amiga, la madre de Mary, a Tomás, porque ella me amenazó con quitarte a ti. Fue un error, el mayor de mi vida, y he pagado por él con 10 años de cautiverio. Pero si esos documentos se hacen públicos, Mary sabrá que su verdadera madre murió por mi culpa, y yo no podría soportar que mi hija, la niña que crié como mía, me odiara». Mary dejó caer la pistola al suelo y dio un paso atrás, como si el mundo se hubiera inclinado. «¿Mamá?», dijo con un hilo de voz. «¿Tú mataste a mi madre?». Elena negó con la cabeza y extendió las manos hacia ella. «No, Mary, no la maté. La dejé morir al no ayudarla. Es diferente, pero igual de horrible. Perdóname, por favor». Abraham se interpuso entre las dos mujeres y con la mirada fija en Darío, dijo: «Darío, te dejaré ir si me das la ubicación de esa caja, pero si vuelves a acercarte a cualquiera de nosotros, te mataré sin dudarlo». Darío asintió, dio la dirección de una oficina abandonada en la Ciudad de México y Abraham lo soltó. Darío desapareció en la tormenta y Abraham volvió a la cabaña, donde Mary y Elena se abrazaban llorando. Mary, a pesar del dolor de la revelación, ya había perdonado a su madre adoptiva porque sabía que el arrepentimiento era genuino y que el amor que Elena le había dado durante todos esos años era más real que cualquier error del pasado. Abraham se sentó junto a ellas y las envolvió en un abrazo que era a la vez fuerte y frágil, como la arena mojada por la lluvia. «Ninguna de vosotras tiene que cargar sola con este peso», dijo Abraham. «Somos una familia, y las familias perdonan, aunque sea difícil. Ahora, lo que importa es que estamos vivos, que estamos libres y que podemos empezar de nuevo». Al amanecer, la tormenta cedió y el sol volvió a brillar sobre el mar de Tulum. Abraham y Mary caminaron por la orilla, con los pies descalzos en la arena, mientras Elena dormía en la cabaña, agotada por las emociones. Abraham se detuvo y tomó el rostro de Mary entre sus manos. «Después de todo, de la boda, de la cárcel, de la isla, de la clínica, de las mentiras y de la verdad, ¿aún quieres estar conmigo?». Mary sonrió con una luz que no había visto en ella desde el día del altar y le respondió con un beso que sabía a sal, a lluvia y a promesa. «Quiero estar contigo para siempre, Abraham, y esta vez no será una boda atrapada, sino una boda elegida». Abraham la alzó en brazos y la giró sobre la arena, mientras las olas aplaudían su alegría. Sabía que Tomás estaba muerto, Alarcón encarcelado, Mendoza huido y que la justicia había llegado, aunque fuera tarde. Pero también sabía que el amor que había nacido entre las cenizas de la traición era más fuerte que cualquier oscuridad. Meses después, en una pequeña iglesia del pueblo de San Miguel, Abraham y Mary se casaron de nuevo, pero esta vez sin trampas, sin testigos sospechosos, solo con Elena, Renata, Sofía y un puñado de personas que los querían de verdad. El último movimiento de la partida no fue de venganza, sino de paz. Y mientras Mary lanzaba su ramo de flores y reía bajo el sol de la tarde, Abraham susurró para sí mismo: «Hemos ganado, mamá. Hemos ganado».